la pandemia, hubo una estadística que brindó las cámaras de comercio que nos permitió un acercamiento a la realidad de lo que es la pequeña empresa en Colombia y lo que es la economía popular, registradas en la Cámara de Comercio, lo cual es un subregistro. Se nos habló de 1.800.000 empresas. De esas quebraron 600.000 en el periodo de pandemia. Nunca supimos, es un trabajo investigativo que está por realizarse, ese espacio económico que dejaron esas 600.000 empresas quebradas se perdió, se transformó, las 600.000 se reactivaron o fueron reemplazadas por otras unidades productivas y comerciales más grandes. La pandemia se convirtió en una excusa para incrementar la desigualdad social en Colombia. Si uno mira las estadísticas del DANE, la respuesta es sí. Contrario a lo que sucedió en Estados Unidos y en Europa y en Asia, en general, en el mundo, contrario a lo que sucedió en buena parte de América Latina, en Colombia la pandemia, no por sí misma, no por culpa del virus, que de estas materias poco conocimiento tendría, sino por la política pública, se presentó un proceso agudo de mayor desigualdad social. Y eso tiene que ver por lo menos con dos variables inmensas. Un gran porcentaje de la sociedad pasó a ser pobre, las estadísticas del DANE lo dicen, casi que llegar a niveles del 30 al 40%. Pobreza que no existía antes, es decir, una especie de clase media vulnerable pasó a volverse pobre. De ahí un tanto los cambios políticos que han surtido en Colombia, que están relacionados. Y por otra parte, una mayor concentración de la propiedad productiva y comercial del país. Es decir, la pandemia, no por culpa de la pandemia, sino por la política pública que se construyó en medio de la pandemia, arrojó como resultado una enorme destrucción de la economía popular y de la pequeña, mediana y microempresa del país. Esas 600.000 empresas registradas así lo demuestran, siendo un subregistro. Cuando uno mira la política específica que el gobierno de Duque construyó para salvar empresas, ya no recuerdo el nombre que se le dio, encuentra, y en el debate del Congreso de la República fue explícito, que en realidad la voluntad que tenía el gobierno del entonces era salvar las 1.000 más grandes empresas, bajo el plurito que allí estaba el empleo, lo cual es una mentira total. Y ayudó 140.000 unidades más pequeñas, no las más pequeñas, y del universo de 1.800.000 registradas en la Cámara, que es un subregistro, dejó abandonado a todo el mundo. Luego, de ahí la explicación de por qué 600.000 microempresas quebradas, eso no existe en Estados Unidos. Y de ahí la explicación, si se multiplica por los puestos de trabajo generalmente femeninos que había en esas 600.000 empresas, del enorme crecimiento del desempleo, al ser trabajo femenino generalmente de madre cabeza de familia, el crecimiento de la desnutrición infantil en la parte más vulnerable del hambre y el crecimiento del hambre. Es decir, la falta de atención a empresas como las que ustedes representan aquí, 10.000 afiliados de un universo que es de millones de unidades productivas, comerciales, de servicios, la falta de atención
provocó el descalabro económico de Colombia. Ahora los culpables seremos nosotros. Pero la responsabilidad de nosotros es colocar los pilares que permitan restituir, reactivar en realidad y mucho más allá potenciar las posibilidades que la economía popular tiene para el país. Ahora no acaba el virus y ya lo que viene es una tormenta económica de nuevo. La guerra, los resultados mismos del descalabro y de la parálisis del capitalismo mundial, producto de la pandemia, las políticas públicas mundiales han llevado a la economía de todo el universo a una recesión. Ya hay recesión en Alemania, ya hay recesión en Inglaterra, ya se anuncia la de Estados Unidos, ya se detuvo en buena parte la economía china, ya lo que tenemos al frente de nosotros es una inflación internacional galopante del orden de los 2 dígitos, 10, 11% por país, un problema de hambre que llega a 2.800 millones de personas, lo que hace mucho no veíamos, que va a provocar éxodos aún mayores. Lo del Darién es apenas el inicio, pasando el Mediterráneo, pasando del sur al norte, pasando el Darién, pasando Centroamérica, éxodos que van a impulsar en los países del norte procesos de derechización y fascistización, como ya también lo estamos viendo. Un mundo poco agradable, un mundo que entre otras desbarata el paradigma del progreso humano, que fue como se construyó la idea de modernidad desde el siglo de las luces hacia adelante. La idea ingenua y torpe de que se podía crecer ilimitadamente como una fórmula matemática. Si elevas una fórmula a una potencia X, siempre te dará números cada vez más grandes. Eleva a la segunda potencia, por ejemplo, matemáticas del bachillerato, pues te da una línea que sigue y sigue hacia arriba, y entonces esa ideología del progreso fundado en ese tipo de matemáticas no tuvo en cuenta que el planeta tiene un límite, que hay un límite, que no se puede crecer así, que es simplemente una ideología, es decir, que la humanidad, medido el progreso en términos de acumulados de bienes, lo medimos en el PIB, las naciones, no podía tener un progreso ilimitado, infinito y permanente, sino que iba a haber un final, y estamos viviendo el final. Claro, la humanidad puede cambiar el concepto, la ideología, incluso la esencia de la riqueza, los valores en los que se afinca. Si no lo hace, simplemente nos vamos de este planeta, se acabó. La crisis climática es el límite real, no un límite supuesto. Alguien dirá, eso es el apocalipsis. Bueno, pero es el límite real de la humanidad. Superar la crisis climática, y miren ya cómo nos está rodeando, superarla, cada vez será peor, implica un cambio de sistema político y económico a escala global, un desafío inmenso para la humanidad que nadie sabe si estamos capacitados para dar. Es decir, si el cronómetro de la historia va marcando nuestro final sin que nosotros podamos reaccionar para superar ese final. La crisis climática lo que va anunciando es lo contrario de la fórmula matemática. Elevas a la segunda potencia o a la tercera y tienes un crecimiento cada vez más rápido e infinito. No, la crisis climática lo que te está diciendo es tus hijos van a vivir peor que tú.
y tus próximos años serán peores que los del presente y tus nietos vivirán la catástrofe. Es decir, la fórmula invertida, la del final de la humanidad. En medio de ese paradigma tan intenso, tan complejo, tan conflictivo como el que va a estallar en el mundo, pues estamos aquí en Colombia tomando decisiones para estos años. ¿Cuáles? El Banco de la República ha elevado de 1.75% la tasa de interés a casi 10% en un año. ¿Permitirá crecer? ¿Permitirá la reactivación económica de la que tanto se ha hablado? ¿Permitirá que la economía popular florezca? ¿Permitirá que la gran empresa se desarrolle en Colombia? No. ¿Permitirá que superemos el hambre? ¿Permitirá disminuir la desigualdad social? ¿Permitirá que los millones de colombianos que hoy no tienen puestos de trabajo lo tengan? ¿Permitirá la formalización de lo que nuestra presidenta llama la economía informal? No. ¿Permitirá que tengamos una mejor vida? ¿Permitirá progreso? ¿Permitirá el aumento de la calidad de vida? No. Claro, ¿y entonces por qué lo hacemos? Porque la macroeconomía mundial nos obliga y entonces lo único que se puede indexar a partir del crecimiento inflacionario es la tasa de interés. Esa sí se indexa, pero pregunten ustedes si se puede indexar el salario mínimo y te dirán tajantemente que no. ¿Por qué sí se puede indexar la tasa de interés y no se puede indexar el salario mínimo? Porque es bueno elevar la tasa de interés y es malo elevar el salario. ¿Hay alguna lógica económica, científica, o estamos simplemente adscritos a una serie de intereses de poder que no van con el trabajador, sino con el propietario del sistema financiero mundial? Lo cierto es que ha crecido la tasa de interés, que mundialmente entonces tenemos una recesión a la vista y que la tasa de interés incrementada en Colombia servirá de correa de transmisión de la recesión mundial al interior de la economía colombiana. La pregunta entonces es ¿qué hace el gobierno? Que no tiene que ver con la tasa de interés. ¿Cuál los derroteros en una tormenta como esta, de hambre, de pobreza, adicionalmente de inundaciones que acrecientan la crisis, de recesión mundial, de hambre mundial? ¿Cuál los derroteros que debe tomar el gobierno nacional de Colombia al frente de su sociedad? Pues no es nada fácil, pero yo les diría lo siguiente: la apuesta debe ser la economía popular. No lo digo ahora, lo dije en mi programa y lo vengo defendiendo desde antes. El verdadero capitalismo de Colombia está en la economía popular. En un mundo que ustedes conocen, muy vivo, muy rico, muy intenso, muy de sobrevivencia, y por eso es tan intenso, y de ahí se genera en cierta forma su riqueza, de transacciones diarias, del caminar, del madrugar, del trasnochar, del sufrir, del esfuerzo, de la disciplina, muchas veces. Solo recuerdo a la señora del madrugón de San Victorino, que conocí mucho en mi vida política y administrativa. El San Victorino del centro de Bogotá, pero aquí está estaba el San Nicolás. Y en todas las ciudades de Colombia hay las burbujas enormes de una economía popular bullante que ha sido golpeada indudablemente, pero que ahí está. No ha muerto, está ahí. Explica la mayor parte de los puestos de trabajo de Colombia. Esos puestos de trabajo en general no son asalariados, es decir,
tienen que ver más con criterios de asociatividad, de colaboración o de esfuerzo individual por el rebusque, que es como así se denomina el rebusque, muy individuales y por tanto muy condenados al fracaso. Tiene que ver en el mundo rural con la economía campesina, con seguir doblando la espalda sobre el surco, aún en el siglo XXI, con una perseverancia tal que esas personas merecerían realmente el título de héroes de la patria. Tiene que ver con una resistencia, con una resiliencia de la sociedad colombiana. Es lo más resistente. Es el colombiano que no se va a Miami, que además haría muy mal porque Miami va a entrar en una crisis espantosa. Es el colombiano que no está pensando en cómo escapar, sino en cómo superar el problema. Generalmente un mundo femenino, porque a pesar de las medallas del machismo, son las mujeres más resistentes que los hombres, más disciplinadas, etcétera, 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 y entonces son más resilientes, aguantan más. Nosotros tendemos a irnos por el mar y las montañas a ver si hay algún otro lugar por allá que nos espera y no encontramos ninguno. Esa economía popular así construida desde hace tanto tiempo, producto de la historia, producto de las exclusiones, producto de la vida misma que se resiste a perecer, es lo que nos puede permitir ahora, en medio de esta tormenta y con todos los nubarrones negros en contra, sacar las cartas de la prosperidad, del progreso real, no del progreso infinito y mentiroso. Y entonces le corresponde al gobierno nacional hacer una alianza con la economía popular.